Y fue presentado el informe anual del Departamento de Estado sobre narcotráfico y lavado de dinero. Es otro de los informes que presenta Estados Unidos sobre la estrategia antinarcóticos y hace una evaluación de lo que se hace alrededor del mundo en la lucha contra las drogas. Vamos a hablar con el informe y sobre lo que trae algunas de las conclusiones, hasta de pronto contradictorias cuando uno se pone a leer lo que afirma y lo que concluye. Para eso nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato, conoce el tema del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Juan Carlos, comencemos hablando, entre los diferentes temas que se mencionan, surge Argentina, ahora como productora a menor escala de narcóticos. Sí, fue uno de los señalamientos que más llamó la atención en la prensa el día de hoy, el hecho de que se señala que Argentina se está convirtiendo ya no solo un país de tránsito de cocaína, sino que también un país productor, a muy pequeña escala, pero aún así esto viene a llenar el patrón que se ha venido observando sobre Argentina en los últimos años. Mucha de la droga que se produce en Bolivia se está destinando hacia Argentina y Argentina como país de tránsito hacia Europa. Sin embargo, ahora vemos de que también se está señalando que a pequeña escala se está convirtiendo en un país productor, lo cual es un hecho de que llama muchísimo la atención sobre hacia dónde va la lucha contra el narcotráfico en ese país. Hablemos de Colombia, que ha sido uno de los principales proveedores de clorhidrato, de cocaína. Ahora Colombia sigue siendo un productor importante, pero esa producción se estaría desplazando y destaca este informe temas como los precursores, pero en términos generales es un reporte positivo sobre Colombia. Sí, se destacan grandes avances en la reducción del área sembrada de cocaína, de coca en Colombia. Se dice que desde el 2007 a la fecha ha caído aproximadamente un 60%. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que no es necesariamente lo que ha señalado las Naciones Unidas, y es que la productividad de la hectárea de coca ha caído desde que empezaron las erradicaciones manuales y aéreas. Sin embargo, eso no calza con los números de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas más bien señalan que la productividad de la hectárea de coca podría haber aumentado hasta un 60%. Así que llama la atención también algunos números que son contradictorios. Por ejemplo, se señala que la producción potencial de cocaína de Colombia andan aproximadamente en el 2012, el último año para el cual hay cifras, en 175 toneladas métricas del producto. Sin embargo, señala de que en el 2013 las autoridades colombianas incautaron aproximadamente 147 toneladas métricas de cocaína, tanto nacional como de otros países con los cuales colaboran, lo cual señala que casi que la totalidad de la producción colombiana se incauta, lo cual no guarda relación con lo que vemos en cuanto a materia de precio de cocaína aquí en Estados Unidos. Estos informes, por lo general, responden a una orden del Congreso que le pide al Departamento de Estado mantenerlo actualizado para saber cómo se destinan fondos y cómo es la política exterior de Estados Unidos. Hablemos de Venezuela. En el de Venezuela ve uno que por un lado dice que Venezuela no procesa judicialmente a los narcotraficantes, dice en gran parte por la corrupción, dice que no hay equipo, que no hay entrenamiento, dice además que hay muy poca cooperación entre Estados Unidos y Venezuela, pero por otro lado dice que sí ha avanzado y lo retira de la lista de los países que no cumplan con sus funciones. Sí, es bastante contradictorio. Por un lado se señalan una colaboración abierta entre elementos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, tanto en el ejército como en la Guardia Nacional. Incluso se señalan a individuos en específico que han sido añadidos a una lista negra de personas que participan en el negocio de narcotráfico. Se señalan diversos casos, como el caso del año pasado, cuando un avión de Air France se decomisó 1.3 toneladas de cocaína en París, que venía procedente de Caracas. En fin, se muestra que Venezuela no está cooperando en lo absoluto con Estados Unidos, pero al final la conclusión dice que ha venido aumentando la cooperación. Entonces queda la impresión de que hay cierto manejo político en la manera en que este informe señala al gobierno venezolano, tal vez para evitar algún tipo de fin o cierre de la eventual colaboración que todavía se espera que tenga el régimen en Caracas con Estados Unidos en materia antidrogas. Y en este tema quería traer a colación sanciones que ya han sido impuestas por el Departamento del Tesoro. Vamos a mostrar en 2011, esto fue en septiembre de 2011, hubo 4 altos funcionarios incluidos en la lista, conocida como la lista Clinton. Está el mayor general Cliver Alcalá Cordones, también Freddy Bernard Rosales, entonces diputado por el PSV, también Amílcar Figueroa del Parlamento Latinoamericano y Ramón Madriz Moreno del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Hubo otra inclusión en 2013 de
Vasily Kotovsky Villarroel Ramírez, ¿qué tan efectivas son estas sanciones en momentos en que en el Congreso, dada la crisis que se da en Venezuela, se proponen acciones similares, congelar cuentas, incluir en este tipo de listado? ¿Esto es un elemento efectivo? Ciertamente es un elemento que añade muchísimo, que duele a las personas que son incorporadas. Y hemos visto, por ejemplo, que en Colombia, que desde que se creó esta lista durante la administración Clinton, más de 1.000 personas y empresas han sido señaladas dentro de la lista Clinton, lo cual significa que no pueden realizar actividades financieras con bancos en Estados Unidos, y aquellos bancos en sus países que realizan actividades, que los tratan de clientes y realizan actividades financieras con bancos en Estados Unidos también pueden sufrir sanciones. Entonces, básicamente le cierran todo. Pero bueno, esto depende de qué tanta colaboración y qué tanta apertura tiene un sistema bancario con Estados Unidos. Si un país como Venezuela, donde hemos visto que cada vez la economía se vuelve más autárquica, la gente, y si cuenta especialmente con complicidad de las autoridades, estos individuos pueden continuar manejando sus negocios, ya sea porque los sistemas financieros de ahí se lo permiten. Creo que la capacidad de sanciones es muy limitada. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de las sanciones para personas del régimen, individuos relacionados al régimen, ahora durante esta discusión que se está dando por las protestas en Venezuela, ciertamente muchas de estas personas mantienen negocios en Estados Unidos, tienen cuentas en Estados Unidos, tienen apartamentos en Estados Unidos, y ahí sí creo que dolería mucho más estos tipos de sanciones. Ese tipo de sanciones que, como decíamos, todavía no son una realidad, pero que tanto en Senado como Cámara se están pidiendo. Ahí tendría que haber un proceso en el que el Tesoro identifique a estas personas y entonces se dé la notificación. ¿Es un proceso rápido, es un proceso sencillo o es algo complejo que puede tomar semanas? Creo que es un proceso rápido. El problema es identificar a quiénes serían y bajo qué criterios se habla incluso de poder castigar a familiares de personas relacionadas con el régimen. Muchas de estas personas tal vez no tienen activos a su nombre en Estados Unidos, sino que lo tienen a través de familiares. Bueno, entonces hay que tener un tipo de mecanismo para tampoco terminar castigando a gente que no tiene relación alguna, que eso es uno de los problemas que se ha señalado con la lista Clinton, que se ha identificado gente que no tiene relación con el narcotráfico y que han terminado siendo totalmente, se les ha cerrado totalmente las posibilidades de hacer negocios o de tener actividades económicas en Estados Unidos. Así que es un proceso delicado, no hay que hacerlo muy alegremente. Sin embargo, sí dolería muchísimo, puesto que ha sido ampliamente documentado que la gente cercana al régimen de Nicolás Maduro cuenta con mucha actividad económica en Estados Unidos, y eso los castigaría. Juan Carlos Hidalgo es analista del Instituto Cato. Muchas gracias por ayudarnos a analizar no solo el informe presentado en el Departamento de Estado, también el tema de las sanciones que ahora se propone, que son propuestas en el Congreso, pero que todavía tienen un proceso por delante. Muchas gracias por estar en Directo USA.